Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, entonces conoceré como fui conocido. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Qué te gustaba a ti cuando tú eras niño? ¿Qué te gustaba? ¿Te acuerdas? No hace tanto, ¿verdad? Algunos más que otros. Algunos ya llevamos rato que no somos niños, pero tú seguro que te acuerdas qué te gustaba cuando eras niño. ¿Cuál era tu dulce favorito? Allá en México vendían todo tipo de dulces agridulces y mi favorito creciendo eran unos sobrecitos yo creo que eran ácidos, yo no sé qué eran, pero era de esos, les llamaban picalimón. Salado, dulce y enchiloso. Y los abría uno y se comía uno. Mire, recordarme me hace agua la boca. Se comía uno y quería seguir comiendo más, ¿verdad? O los pulparindos. ¿Alguien conoce pulparindos? Pelón, pelos ricos, no hombre, como niño en dulcería, ¿verdad? Queríamos comer tantos como pudiéramos. Los gustos de un niño son diferentes de los gustos de un adulto, ¿no? De niño nos encantaban los dulces, las golosinas, las papitas. De adultos nos gustan más o menos, pero no estoy seguro si me comería tantos como de niño. ¿Qué jugabas de niño? Bueno, a lo mejor como niños jugaba el trompo, las canicas, los yoyos, las niñas, las muñecas o lo que jugaban, ¿verdad? ¿Qué tipo de juegos jugabas? Jugabas a la traes, a las escondidas, tantos juegos, ¿verdad? Juegos, porque creciendo yo todavía no era la generación donde todo el día era videojuegos. Era salirse a la calle, en la cuadra, había montones de niños y jugamos todo tipo de juegos inventados. Bote pateado, los encantados, todo tipo de juegos todo el día. Y llegábamos de la escuela y salíamos a la calle, regresábamos a comer, volvíamos a salir a jugar y ya. Siempre y cuando a las 8 tienes que estar en casa, era jugar toda la tarde. Pero después uno se convierte en adulto. Yo no veo muchos adultos ya jugando bote pateado, ¿verdad? Bueno, de hecho, ni los niños ya juegan bote pateado. ¿Qué juegan? Videojuegos, el internet, Instagram o cualquier juego que está en su teléfono, ¿verdad? Texting. Pero los niños tienen ciertos gustos. Los adultos tienen otros. Cuando eras niño, a lo mejor tú veías a tus papás o veías a un par de novios agarrados de la mano. Y si tus papás te daban un beso cuando tenías 5 o 6 años, ¿qué decías tú? ¡Guácatela! Pero los que tienen 5, 6, 7 crecen para tener 11, 12, 13. Y a los 11, 12, 13, los niños empiezan a ver a las niñas con faldas y dicen, yo no sé qué sea eso, pero a mí me gusta, ¿verdad? Empieza a ver uno, las cosas empiezan a cambiar y uno empieza a ver las cosas de una manera diferente. ¿Por qué? Porque uno está creciendo. Porque la vida natural, así como la vida espiritual, tiene que ser un constante proceso de crecimiento y de madurez. Física y biológicamente maduramos para convertirnos en adultos y los adultos maduran para poder reproducirse, para poder tener familias, tener hijos. Y interesantemente, madurar es un proceso en el que pasamos de recibir a dar. Cuando usted y yo somos niños pequeños, podemos jugar, podemos comer golosinas, podemos encargarnos de vivir este estilo de vida tan egoísta de muchas maneras porque hay alguien más que nos está cuidando. Nuestros padres, los adultos alrededor de nuestra vida tienen la responsabilidad de criarnos, de cuidarnos, de crecernos, de proveer para nosotros. Todo al principio en nuestra infancia es recibir. Pero conforme empezamos a crecer, los niños pequeños empiezan a tener que participar y también dar, ¿no? ¿Te acuerdas cuando tus padres te dijeron que tenías ciertas responsabilidades en casa? Limpiar tu cuarto, recoger la basura, caminar al perro, darle de comer al perro, lo que sea. Empezaste a tener ciertas pequeñas responsabilidades. Y al principio pues no es tan difícil, ¿verdad? Pero cuando tienes que hacerlo todos los días, ¿qué sucede cuando no lo haces? ¿O qué sucede cuando quieres hacer otras cosas que lo que te han mandado a hacer? ¿Qué gusto le da a uno que le digan, verdad? Saca la basura y ¡ah! Y si eres adolescente, a lo mejor como adolescente, yo quiero vivir mi vida, no me digas lo que tengo que hacer, esta es mi vida. No, yo sé que eso pasa en otras iglesias. Aquí, pura gente perfecta, ¿verdad? Todos luchamos con el proceso de crecer, porque crecer y madurar no es un proceso fácil.
Crecer y madurar, convertirnos de personas acostumbrados a recibir, a ser personas que dar, va en contra de todos nuestros deseos egoístas. Es más fácil recibir que dar. A mí me gusta recibir. A mí me gusta lo que a mí me gusta. Es más fácil ser egoísta que sacrificarse por el beneficio de alguien más. Pero sacrificarse por el beneficio de alguien más es precisamente en lo que consiste la madurez de carácter. ¿Por qué una persona en sus 5 sentidos se sacrificaría por alguien más vulnerable cuando se siente mejor recibir lo que uno quiere? Por una simple razón. Las personas maduran física, emocional, espiritual, psicológicamente, para ser personas que son capaces de amar. El amor busca el beneficio de otro. Cuando usted ama a alguien, usted no se preocupa tanto por recibir, sino por dar. Cuando usted ama a sus hijos, cuando usted ama a su esposa, cuando usted ama a sus padres, cuando usted ama a sus amigos, cuando usted ama a su prójimo de una manera real, no egoísta, usted está dispuesto a sacrificarse por aquellos a quienes usted ama. Y el amor es la marca más grande de madurez en la vida cristiana. De hecho, Pablo, en el pasaje que le acabo de leer, dice que crecer y madurar, no solamente físicamente, sino espiritualmente, es pasar por un proceso de 3 etapas, tres virtudes que se desarrollan en conjunto, pero van creciendo para madurar a semejanza de Cristo. La primera de ellas es, crecemos en fe. Recuerda, hace algunas semanas hablamos de cómo Abraham, Isaac y Jacob representan este proceso de transformación a imagen de Dios. Abraham representa la primera generación de personas convertidas, personas que se vuelven a Dios en fe. Empezamos nuestra relación con Dios por fe, nacemos de nuevo por fe y recibimos la salvación por gracia. Entonces nacemos de nuevo en fe, pero ese es solo el comienzo. Aquellos que ya se han convertido al Dios vivo, aquellos que están en Cristo, ahora tienen que crecer en Cristo. Y de eso se trata la esperanza. La esperanza mira hacia un futuro que Dios ha prometido y dice, estoy dispuesto a perseverar, estoy dispuesto a soportar las dificultades y a veces el sufrimiento de este viaje porque sé que hay algo mejor hacia adelante. Persevera, no te rindas, preserva la fe. La esperanza, cuando nos desanimamos, nos levanta y nos dice un paso más adelante, no te rindas. Jesús le dijo a sus discípulos, aquellos que habían creído en él, les dijo, si ustedes permanecen en mi palabra, Juan 8:31, si ustedes permanecen en mi palabra, ustedes serán verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad los hará libres. Así como Isaac, nuestra carga como discípulos es perseverar en obediencia a la palabra de Dios, a pesar de las dificultades. ¿Somos perfectos? Todavía no. Pero Dios ha prometido un día perfeccionarnos en su fidelidad y en su amor. ¿Y entonces qué? ¿Cuánto tiempo nos tarda en madurar? El tiempo que nos tome crecer en carácter para parecernos más a Dios. ¿Cómo lo vamos a medir? Poco a poquito tú y yo vamos a pasar de personas que buscamos que Dios nos bendiga a nosotros a buscar ser de bendición a otros. Pasamos de ser personas acostumbrados a pedir, dame, a ser personas que le dicen a Dios, Dios, ¿cómo puedes tú usarme para yo dar a otros? Más que ser bendecidos, ahora yo quiero bendecir. Y es donde Dios nos envía, nos comisiona a alcanzar a otros. Esa es la madurez del amor. Abraham es el prototipo de la vida de fe. Isaac es el prototipo del viaje de esperanza. Y Jacob, el nieto de Abraham, es el prototipo del crecimiento en amor y en madurez. Hace algunas semanas compartir con usted cómo no solamente Dios nos quiere que nosotros crezcamos, sino quiere madurarnos a imagen de alguien. Y ese alguien es Jesús. Busca por favor 1 de Pedro 1, 13 al 14. 1 de Pedro 1, 13 al 14. Alguien que lo pueda leer fuerte, por favor. No hago esto comúnmente, pero quiero que note algo importante en esta cita. 1 de Pedro 1, 13 al 14. ¿Quién lo puede leer fuerte? Una persona. Adelante, Alberto. Muchas gracias, Alberto. ¿Es así como dice 1 Pedro 1? No, ¿por qué no?
¿Cómo dice 1 Pedro 1, 13 al 14? Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué más? Sed sobrios. A ver, espera tantito. ¿Qué sucede en esta pantalla que usted ve aquí? ¿Esto? No es esto, ¿verdad? Muchas veces usted y yo escuchamos, leemos, vemos todo lo que los predicadores, pastores dicen en el radio, en cualquier lado, y así crecemos en nuestra vida espiritual. Pero ¿cómo sabe usted si realmente esto es lo que la palabra de Dios dice? No se quede con lo que usted escucha en el radio, no se quede con lo que usted escucha en esta plataforma. Abra su Biblia y vea lo que Dios dice en su Biblia. Crecer en madurez, crecer en amor significa que usted empieza a discernir y empieza a examinar cosas, como 1 Pedro dice, sean sobrios en su mente para discernir lo que Dios nos está diciendo. Este pasaje no es el pasaje que le estoy diciendo aquí, este es Romanos capítulo 8, versículo 28-29. Para ahorita, usted, si tiene ya 1 o 2 años, si usted ha leído su Biblia un par de veces, usted tiene que ser capaz de decir, ¿sabes qué? Ese es un pasaje que tiene que ser un pasaje que usted se sabe de arriba abajo, porque es el mapa de cómo usted crece en madurez espiritual. Este no es 1 Pedro, el 1 Pedro se lo dije la semana pasada. Esta semana usted tiene que crecer y madurar. Romanos 8, 28-29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Usted y yo tenemos que pasar por un proceso donde estamos cómodos en cómo somos a una transformación que nos hace ser cada vez más como Jesús. No se puede usted quedar simplemente con la comodidad de recibir, porque un día usted va a tener que dar. Entonces no es suficiente ya que alguien le dé algo masticado en la boca, como cuando era bebé, ¿verdad? Cuando un bebé no podía comer bien, usted lo ha hecho a lo mejor con papá. Yo se lo mastico, mi hijo, venga, ándale, abra. Y el bebé se lo come, ¿verdad? Como un pajarito. No, cuando usted madura y crece, usted va a tener que discernir, va a tener que examinar lo que Dios dice, porque eso es lo que el Hijo de Dios hace. Nuestro Señor Jesucristo es la imagen a la que Dios nos está transformando. Y lo que quiero que vean en este versículo es, dice, Dios le conoce antes de que usted naciera. El plan de Dios es que cada uno de nosotros seamos transformados a la semejanza, a la plenitud de la estatura de Cristo. Cristo es la palabra viva de Dios. Dios no quiere que usted traiga simplemente su Biblia. Dios quiere que usted viva su Biblia, crea su Biblia. Usted represente a Jesús en su propia vida. Entonces, Dios ya le conoce y le ha dado un plan de ser hecho a imagen de Cristo, dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora, ¿cómo funciona esto? Es un proceso, dice, a los que antes predestinó, a los que predestinó, los que escogió antes de que nacieran, a estos también llamó. Cuando usted se convierte en fe, usted responde al llamado de Dios. A estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. Cuando usted responde en su conversión al llamado de Dios, usted nace de nuevo. Pero ahora, ¿de qué se trata? Se trata de que usted viva la justicia de Dios. Se trata de que usted ponga en práctica las buenas obras para las cuales Dios le salvó. No es suficiente saberlo, ahora hay que vivirlo. Y conforme usted lo vive, conforme usted persevera en esperanza, un día Dios va a terminar lo que Él empieza. Todavía no somos perfectos, pero Él nos va a perfeccionar. Estas son las mismas 3 etapas de fe, esperanza y amor. Si usted persevera, poco a poquito usted va a ver la gloria de Dios más y más. Sí, es cierto. Ahorita la vemos como en un espejo empañado. Pero conforme usted persevere, la imagen de Cristo se va a ver cada vez más y más en su vida y Dios se va a dar a conocer a través de usted. Eso es a lo que Dios nos ha llamado. Esto, hermanos, es de lo que se trata el discipulado. Como iglesia vamos a estar trabajando en medir la madurez espiritual de cada uno en lo que hemos llamado las 3 Cs. ¿Se acuerda? Conversión, compromiso y comisión. No es suficiente que usted venga a la iglesia. La pregunta es, ¿ha nacido usted de nuevo? Si yo no he escuchado su testimonio, si un hermano no ha escuchado su testimonio, tenemos que escucharlo, porque lo peor que podría pasar es que usted venga a la iglesia y que usted no tenga el regalo de la vida eterna. Usted puede tener mucha religión, pero no una relación personal con Cristo. Tiene que nacer de nuevo. Lo primero para vivir en el reino de Dios es ser un verdadero creyente en Cristo, una verdadera persona convertida. ¿Y después qué? Ahora usted tiene que crecer en su compromiso. No es suficiente nomás adorar. Ahora usted tiene que crecer en discipulado con sus hermanos y hermanas. Tiene que parecerse más a Jesús. Tiene que saber lo que hay en su Biblia. Tiene que orar, tiene que servir, tiene que pasar de recibir a ahora dar.
De eso se trata madurar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Conforme usted madure, Dios ahora le va a enviar a usted para bendecir a otros. Dios quiere que usted no solo sea bendecido, sino que usted sea de bendición a otros. Y de eso se trata nuestra conversación de hoy. Hablamos ya de la conversión en la vida de Abraham, hablamos del compromiso en la vida de Isaac. Ahora vamos a ver la lucha de ser enviado a bendecir, la trayectoria, el viaje, el crecimiento en amor en la vida del nieto de Abraham, Jacob. Así que si usted tiene su Biblia, le voy a invitar a ver la historia del amor de Jacob en Génesis capítulo 27 al 49. Si tiene su Biblia, le invito a que la abra. Vamos a estar ahí en Génesis capítulo 25. De hecho, vamos a empezar en capítulo 25. La historia de Jacob propiamente va más allá en el 27 al 49, pero quiero que se dé cuenta que es casi la mitad del libro de Génesis. La historia de Jacob es una de las historias más grandes en volumen en el Antiguo Testamento. Es una historia compleja y difícil, pero que revela cómo es que maduramos a imagen del Dios al que seguimos. Y la pregunta que vamos a estar hablando hoy es esta. Al final de tu vida, quiero que pienses por un momento, ¿qué va a pasar cuando llegues al final de tu vida? Cuando las personas te entierren, ¿qué van a poner ahí en tu epitafio? ¿Cómo te van a recordar? ¿Cómo van a recordarte al final de tu vida? ¿Qué es lo que tu corazón va a amar más? Tú y yo inevitablemente vamos a llegar al momento donde estás en tus últimos minutos. Nunca voy a olvidar la primera vez que yo vi a una persona fallecer. Estaba, de hecho, ya era pastor en la iglesia, un hermano. Había luchado con cáncer, se convirtió al Señor Jesús en su lucha con cáncer. Conoció a Jesús, el Señor lo sanó. Le dio varios años de sanidad y de salud. Un día viniendo a la escuela dominical en la iglesia, él se puso enfermo y lo llevaron inmediatamente a la iglesia al hospital y él falleció. Yo estuve ahí en el cuarto cuando él falleció. No tuvo oportunidad de despedirse, no tuvo oportunidad de decir mucho, pero él se fue a casa en la presencia y familia de Dios y los que él amaba. ¿Dónde te va a encontrar Dios en tus últimos minutos? ¿Qué es lo que vas tú a realmente amar? A lo mejor es tu esposo, a lo mejor es tu familia, a lo mejor es tu trabajo. A lo mejor te perdiste buscando las cosas destructivas y vas a acabar solo y miserable. ¿Qué es lo que tu corazón realmente va a amar? ¿Y quién te va a amar a ti? La historia de Jacob es una historia de la búsqueda del verdadero amor. ¿Qué es lo que vale la pena realmente amar? Entonces vamos a ver su historia. Y lo que vamos a ver en su historia es esto, que hay un proceso en el que los discípulos, los llamados, los que están buscando la palabra de Dios y a Dios, los discípulos crecen para convertirse en discipuladores. En otras palabras, pasamos de recibir a dar. Maduramos para ser hechos como Jesús. ¿Cómo se ve usted a usted mismo? Si el propósito de Dios es hacernos a imagen de su Hijo Jesús, Jesús es el Maestro. Jesús es el que hace discípulos. ¿Había usted alguna vez soñado, cuando era niño usted le preguntaban, ¿qué quieres ser cuando seas grande? ¿Alguna vez dio su respuesta diciendo, yo quiero ser discipulador como Jesús? Esa palabra ni se me había ocurrido. Dígala conmigo, discipulador. Dígala, no le dé pena, discipulador. Ahora dígase usted mismo, Dios quiere que yo sea un discipulador. Qué extraño se siente, ¿verdad? Dios quiere que yo sea un discipulador. ¿Qué es eso? Bueno, eso significa que Dios quiere que usted sea como Jesús. Ahora dígase usted mismo, Dios quiere que yo sea como Jesús. Dígase. Deje que eso se hunda en su corazón un poquito. No creo en el poder del pensamiento positivo, no se asuste. Pero a veces cuesta trabajo que lo que Dios ha dicho en un libro se convierta en parte de mi vida. De hecho, en los salmos, los salmistas, a veces reflexionando a sí mismo y orando en la presencia de Dios, tienen que decirse cosas a sí mismos. Por ejemplo, uno de los salmos dice, oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi porción, no hay para mí bien fuera de ti. No, el salmista no tiene un desorden de múltiple personalidad, no es esquizofrénico. El salmista tiene que reafirmar la verdad de Dios en su propia vida, porque continuamente tenemos que afirmar nuestra identidad en lo que Dios ha dicho.
Madurar a imagen de Cristo significa que vivimos de acuerdo a la palabra de Dios, porque Jesús es la palabra viva de Dios. La palabra de Dios deja de ser un libro y se convierte en nuestra vida misma, porque Cristo vive en nuestro corazón. Cuando usted ama la palabra de Dios, usted ama a Jesús, usted ama a la familia de Dios y usted va a estar dispuesto a sacrificarse por el bien de otros. Ese es el crecimiento del amor. Así que vamos a ver en la historia de Jacob que cuando los discípulos se convierten en discipuladores, ellos se convierten en eso cuando dan los que más aman a los demás, al darse cuenta de tres cosas. Dios te va a pedir que tú entregues lo que más amas, que lo rindas a sus pies. ¿Qué es lo que tú más amas? Tus hijos, tu familia, tu trabajo, tu salud, tu vida, cómo te ves, todo. Dios te lo va a pedir que lo des de regreso para que otros reciban su bendición. ¿Y qué fácil va a ser eso? No, es una lucha donde tienes que dejar las cosas de niño a un lado y madurar como un discípulo responsable. Entonces, acompáñame a ver la historia de Jacob. Capítulo 25. 3 cosas que tenemos que darnos cuenta para poder rendir nuestros deseos y hacer la voluntad de Dios. La primera de ellas es esta. Capítulo 25, versículo 19 al versículo 26. Vamos a ver que un discípulo tiene que darse cuenta de que la bendición de Dios es el resultado de su gracia, la gracia de Dios soberanamente, no de tus propias capacidades personales. No se trata de lo que tú puedes hacer. Se trata de lo que Dios ya ha escogido hacer antes de que tú y yo naciéramos. Mira allí en Génesis capítulo 25 en la historia de Jacob. Dice así versículo 19. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Oró Isaac a Jehová por su mujer, y que ésta era estéril. Lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Los hijos luchaban dentro de ella y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Fue a consultar a Jehová. Le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí que había gemelos en su vientre. Salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Era Isaac de edad de 60 años cuando ella lo dio a luz. ¿Qué está pasando en este pasaje? Tú y yo nacemos en una historia que ya está progresando. Nacemos en medio de la película. No comenzó contigo, no comenzó conmigo. Dios ya estaba obrando antes de nosotros y después de que muramos, Dios va a continuar su plan. Dios tiene un plan. Y este plan Dios lo planeó desde antes de la fundación del mundo. Por eso Romanos 8 dice: a los que antes conoció, los predestinó. Dios ha escogido a ciertas personas para responder en fe y ser parte de su familia. Y esa elección soberana de Dios, ese llamado de Dios a buscarle, no comenzó contigo, ni con tu linda cara, ni con tus buenas obras. Comenzó con la elección de gracia de Dios. ¿En serio? En el caso de Jacob y en el caso de Esaú, Isaac y su esposa Rebeca batallaron con la infertilidad por muchos años y por fin Dios les concede tener hijos. Pero desde el vientre hay una lucha. Hay una lucha, como vimos en la vida de Isaac la semana pasada, entre la carne y el espíritu, entre Esaú y entre Jacob. Pero interesantemente, cuando nacen los dos, Esaú dice que es velludo, ¿verdad? Dice como una pelliza. ¿Qué es una pelliza? Una pelliza, mira, yo me imaginaba una pelliza como una fruta o algo así. No, una pelliza es una chaqueta de piel de animal. Es algo, es como pelo de cabras y de pieles. Así de velludo estaba Esaú. Era un cuate, pero no lampiño. Y era un hombre cazador, era un hombre activo. Y si usted nota ahí, cuando ambos nacen, nace Esaú y luego nace su hermano gemelo Jacob. Gemelo, pero no idéntico. Jacob crece para ser un hombre lampiño, más calmado, mora en tiendas. Y esas diferencias crean una dinámica familiar que a Jacob le causa problemas. Por cierto, el nombre de Jacob significa el estafador, el engañador, el mentiroso. Qué hermoso nombre, ¿verdad? Que tu padre y tu madre te llamen: oye tú, estafador, ven acá. Ven, mentiroso, ¿por qué no llegaste a tiempo? Mentiroso, ven, recoge tu cuarto. Ay, voy, papá. No es cierto, estoy mintiendo. Toda su vida Jacob escuchó su nombre como una persona no de bendición,
Su nombre era un nombre difícil que cada vez más parecía más bien una maldición que bendición. Porque ¿qué oía Jacob en su vida? Siempre vas a ser el segundo. Y especialmente con la dinámica con Isaac, su padre. El padre, ¿a quién prefería? A Esaú, porque Esaú le daba de comer. Si tú viviste en una familia o creciste en tu niñez en una familia donde tu familia te llamaba nombres, yo crecí en una familia que desafortunadamente uno de nuestros pecados era ser una familia maldiciente. Eres un hijo, ya no te digo el resto, ¿verdad? Pero tú lo has oído, a lo mejor lo has visto en el Discovery Channel, cómo la gente se maldice unos a otros con nombres, con apodos. En el pueblo donde vivíamos, todo el mundo en el pueblo tenía un apodo. El chanclas, la borrega, tú le pones nombres, unos peores que otros. Eso es cierto, todo el mundo tenía un apodo, pero los apodos normalmente eran maneras de controlar gente con narrativas e historias que los aplastaba. Si tú creciste donde te ponían un apodo ofensivo, si tú creciste con un nombre o con gente diciéndote cosas, tú eres un bueno para nada. Nunca vas a servir para nada. ¿Cómo se siente eso? Si tú creciste en una familia donde tus padres tenían favoritos, ¿por qué no puedes ser como tu hermano? ¿Por qué no puedes ser como tu hermana? ¿Cómo te sientes tú? ¿Sabes cómo te sientes? Te sientes así de grande. ¿Y qué vas a empezar a hacer? Tú vas a empezar a buscar satisfacción y vas a tratar de buscar quien te ame. Va a haber un hambre en ti. Vas a buscar un amor toda tu vida que nunca vas a poder alcanzar. Así es como las personas buscan a través de su carrera, buscan a través de las múltiples parejas, buscan a través de los vicios llenar el vacío de su corazón. Este tipo de dinámicas crea un vacío, un hueco en tu corazón que es insaciable. Y Jacob creció en este ambiente, el nieto de Abraham. Ahora mira cómo funciona para las personas de fe. Alguien ha hecho un estudio de cómo funcionan las diferentes generaciones de creyentes. La primera generación de creyente, el convertido, donde su familia no era cristiano antes, descubre el evangelio, el Señor lo encuentra con el evangelio, se convierte a Cristo, su vida cambia dramáticamente y está agradecido porque esta persona sabe lo que era el pecado antes. Y muchos de ellos tocaron fondo, súper agradecido de que Dios los libertó. Esa es la historia de conversión de Abraham. Después viene la siguiente generación, segunda generación de creyentes. Crecen en la iglesia, por decirlo así, escuchando historias bíblicas, escuela dominical, buena moralidad, buen comportamiento, pero la familia no es perfecta. Ellos luchan a veces con las discrepancias de su imperfección, pero perseveran y como Isaac se mantienen, preservan la fe. Pero ahí viene la tercera generación, el nieto, que ya creció en la familia, que las respuestas no fueron satisfactorias, que vio a los padres a veces usando máscaras y vio cierta hipocresía. ¿Sabes qué le pasa muchas veces a la tercera generación? Se rebela en contra de la fe que había recibido. ¿Por qué? Porque la fe ya no es suficiente oír de las historias de cómo el abuelo se convirtió. El ejemplo de los padres imperfectos ya no es suficiente. Ahora tengo que hacer lo mío y yo estoy buscando mi propio significado. Y siendo un vacío que nadie puede llenar, tienen que convertirse de nuevo y crecer en amor. ¿Cómo es que Dios trata con aquellos que luchan y se rebelan buscando llenar el vacío de su corazón? Esa es la historia de Jacob. Entonces Jacob crece, él no es el favorito, el hermano es, pero su madre lo usa como su favorito también. Jacob llena una necesidad emocional. ¿Y qué sucede ahí? Jacob crece. Adelante en el capítulo 26, 27, todo hasta el capítulo 28, tú ves la lucha de Jacob buscando llenar el vacío de su corazón, buscando llenar su hambre, buscando, ¿qué está buscando? La bendición de Dios. ¿Y cómo es que recibe la bendición de Dios? A su propia manera. Él miente, él engaña, él hace justicia a su propio nombre, porque él asume que su nombre define su identidad. Voy a hacerlo como me llaman, voy a ser el estafador. Se engaña a su hermano Esaú y se compra la primogenitura, engaña a su padre Isaac para recibir la bendición, pero eso le cuesta el ser exiliado y echado de su familia. Isaac se da cuenta que realmente debió haber escuchado a Dios porque la bendición sí iba a ser la bendición de Jacob, pero Jacob piensa que él se la puede ganar por sí mismo. ¿Sabes por qué? Porque Jacob nunca entendió el plan de la gracia de Dios. Si Jacob hubiera escuchado la palabra que Dios le dio a sus padres desde el vientre, posiblemente otra cosa hubiera sido. Pero Jacob luchaba en conseguir lo que Dios ya le había prometido, pero a su manera. ¿Cuántas veces tú y yo, Dios quiere bendecirnos y nos apunta a Cristo y nosotros no lo escuchamos? Hay dos formas de aprender, hermanos, y eso lo he dicho muchas veces. O usted aprende por instrucción
oyendo, creyendo y viviendo la palabra de Dios? ¿O usted aprende por experiencia? Pero la experiencia va a ser difícil y va a ser dolorosa. Jacob, no habiendo oído lo que Dios le dijo desde el nacimiento, Dios le escogió desde el vientre. Habiendo ignorado eso, ahora se puso a luchar para conseguir lo que Dios le había dado. ¿Y qué es lo que Jacob aprende? Jacob aprende una lección más. En los capítulos siguientes, capítulo 28 al capítulo 33, Jacob se da cuenta que la bendición de Dios es el fruto de la obediencia a su palabra, no el resultado de la búsqueda de su propio éxito. Obediencia a su palabra. Acompáñame ahí en Génesis capítulo 28. Génesis 28, versículo 1. Isaac llama a su hijo Jacob después de engañarle, después de recibir la bendición que se robó. Y mira lo que Isaac le dice. Versículo 1, capítulo 28, su padre. Isaac llamó a Jacob y lo bendijo. Le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre. Toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. El Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar, te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Te dé la bendición de Abraham a tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Voy a hacer una pregunta. Cuando Isaac le bendijo, ¿quién le dijo Isaac a Jacob que le iba a dar esta bendición? ¿Quién le iba a dar la bendición a Jacob? Ahí dice, versículo 3. ¿Quién le va a bendecir? No solamente cualquier Dios. ¿Cuál Dios? El Dios omnipotente. El Dios que todo lo puede, el Dios que conoce tus inseguridades y limitaciones, el Dios que no tiene impedimento. Este Dios te dé su bendición y cumpla lo que le prometió a Abraham a través de ti, Jacob. Jacob, tú tienes luchas en tu corazón y no sabes quién eres todavía. Estás luchando en contra de todos porque tienes un hambre que nadie puede llenar. Pero Dios, el Dios que todo lo puede, de hecho, Jacob, este Dios está de tu lado. Aunque tú no te des cuenta, Jacob, este Dios está de tu lado, aunque como padre imperfecto Isaac no lo reconocía antes. Él está contigo porque así lo dijo antes de que tú nacieras. Él te va a bendecir. ¿Y qué pasa con Jacob? Jacob se va de la familia, lo envían como un exiliado. Y en el versículo 10 de este capítulo, Jacob tiene un encuentro muy interesante. Dice, salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. ¿Qué hizo Jacob? Agarró una piedra de almohada, tan dura como su cabeza. Tuvo un sueño. Dice, aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo. Y aquí que ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur. Todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente, en tus descendencia. Y aquí yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fueres. Volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¿Sabes qué fue lo que hizo Dios en la lucha de Jacob? Se acercó a él y le dio una promesa, le dio su palabra. Jacob, para que tú no te imagines quién soy ni lo que quiero de ti, quiero que lo escuches en mí. Yo quiero que me conozcas personalmente. Yo voy a estar contigo, te voy a cuidar, te voy a bendecir. No porque eres muy bueno, sino porque yo lo soy. Y porque tengo un plan y mi plan es a través de ti quiero bendecir a todos. Yo te voy a usar para que seas de bendición, Jacob, y no te voy a dejar hasta que lo haga todo. Déjame preguntarte, ¿se parece eso al llamado que Dios nos ha dado en Cristo? Jesús ha dicho que Él no nos va a dejar, no nos va a desamparar, Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús nos ha dicho que nos ha enviado a ser discípulos de todas las naciones, predicar el evangelio de salvación. El evangelio de Cristo es el cumplimiento de esta palabra. Pero si no me crees, en Juan capítulo 1, al final del capítulo, en Juan capítulo 1, Jesús llama a Natanael, uno de sus discípulos. Y Natanael recibe una palabra de Cristo, dice, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Dice, tú eres el rey de Israel. Dice, porque te dije, te vi, ¿me crees?
cosas mayores de estas verás. De hecho, desde ahora vas a ver el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús. Jacob en su sueño vio una escalera hacia el cielo. ¿Qué está buscando Jacob? Jacob desesperadamente anhela saber que él quiere ir donde Dios está. Es un camino al cielo, pero ese camino solamente es Jesús. Y Dios le da a Jacob una visión de lo que él iba a hacer, porque a través de Jacob, Dios iba a traer a Jesús. Dios lo iba a hacer. Pero ¿qué sucede con Jacob? Mira lo que le dijo a Dios. Si Dios se te apareciera a ti y te dijera las cosas tan claramente, ¿le creerías? ¿Sí le creerías? ¿Te convertirías en un discipulador, alguien que bendice en lugar de nomás de pedir? Pues ya se ha parecido a ti mucho más que a Jacob. De hecho, Dios te ha dado toda una Biblia. Tú sabes mucho más que Jacob ya, porque tú conoces quién es Jesús. Pero aún así, cuando leemos como Romanos 8, ser como Cristo, eso ya lo sé, pero todavía no lo eres. Nos falta por crecer. Mira lo que Jacob le dijo a Dios. Versículo 16. Despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Se levantó Jacob de mañana, tomó la piedra que había puesto a cabecera, la alzó por señal, derramó aceite encima de ella. Llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Hizo Jacob voto diciendo, ¿cuál es su primera palabra ahí? Si fuere Dios conmigo. ¿Qué está haciendo Jacob? A ver, Señor, vamos a hacer un trato tú y yo. Sí, primero, si tú haces esto y esto, entonces, ¿qué? Ahí le va el trato. Si fuere Dios conmigo, me guardara en este viaje en que voy, si me diere pan para comer, vestido para vestir, si volviera en paz a casa de mi padre, entonces, Señor, no te puedes perder esto. Esto es una ganga. Tú te voy a dar el gran privilegio de que tú, el Dios omnipotente, que tú seas mi Dios. Wow. ¿Sabes qué dice Dios? No más porque te amo. Y no más porque te amo de pura gracia, porque yo soy amor, pero no hay absolutamente nada en ti y en mí que pudiera causar a Dios amarnos aparte de su gracia. Jacob no tiene nada que le haga a Dios decir, oh sí, por favor, Jacob, déjame ser tu Dios. Sí, porfa. Pero Jacob no sabe realmente ni quién Dios es, ni lo que él necesita. Se va Jacob. Los siguientes capítulos, todavía al capítulo 34, Jacob se la pasa luchando vez tras vez. Y aquí está la lucha del amor, hermanos. Jacob se la pasa luchando toda su vida adulta buscando el verdadero amor. El primer amor que busca y que piensa es una chica, Raquel. Ve a Raquel, es una muchacha guapísima y dice, yo me quiero casar con esta. Pero ella tiene una hermana, Lea. Y el padre de estas muchachas que se convierte en su suegro, muchas gracias, el suegro lo engaña. Él es el engañador y el engañador acaba engañado. Lo engaña y ¿sabes qué? La noche de bodas, que se supone que le iba a traer su novia Rebeca, en lugar de traerle a Rebeca, como todo está oscuro y no hay luz, le trae a su hermana Lea. Y en la mañana cuando despierta Jacob dice, ¿por qué me engañaste? Hello. No eres tan inteligente como pensabas, ¿verdad? Cuando tú buscas hacer las cosas a tu propia manera sin Dios, la vida va a ser difícil, pero adivina qué. Lo interesante de Dios es esto. Dios le dio a Lea. ¿Por qué Dios le dio a Lea? Lea, conforme lees la historia después, es la madre de uno de sus hijos y su hijo se llama Judá. Judá, su nombre significa alabanza. ¿Sabes quién vendía a través de Judá? El rey David. Y después a través del rey David, ningún otro sino Cristo Jesús mismo. Lea era la voluntad de Dios para Jacob, aunque no era lo que Jacob quería. Jacob quería lo que sus ojos podían ver, la muchachona. Dios quería traer la salvación a través de Jesús. Qué gusto te da cuando Dios te dice, haz esto y no es lo que tú quieres, ¿verdad? ¿Y qué hacemos? Luchamos en contra de lo que Dios quiere y hacemos lo que nos da la gana. Bueno, Jacob acabó con 2 esposas y otras 2 concubinas, 4 en total. 12 chiquillos y un drama espantoso de pleitos. ¿Por qué?
porque el plan de Dios no era lo que él quería. Engañó al suegro, puros pleitos. Por fin acaba huyendo del suegro. Y la historia de Jacob llega al punto donde regresa a casa de sus padres. Pero al regresar a casa de sus padres, Jacob, en el capítulo 32 y 33, tiene que confrontarse con su hermano Esaú otra vez. Acompáñame, capítulo 33, 32 y 33. Te lo voy a resumir. Jacob se regresa a la casa de su padre después de muchos años, 12 chiquillos, 4 esposas y montón de ganado. Ya tiene fortuna, tiene todo. Pero él regresa y su hermano viene a saludarle y recibirle. ¿Y sabes cómo viene el hermano Esaú? Con 400 hombres de guerra. Viene con un pequeño ejército. Y a Jacob le entra el pánico y dice, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y se le prende el foco. ¿Sabes qué es lo que hace? Ora. Se pone a orar. ¿No debería de ser eso lo primero que hubiera hecho? No. El cuate primero hace las cosas a su manera. Pero cuando todo le falla, entonces por fin busca a Dios. ¿Cómo se parece eso a la manera que inmaduramente buscamos, verdad? Tú tratas de hacer tus tranzas, tratas de arreglarle aquí y allá y hay un corito que dice, cuando todo te falla, busca a Cristo. ¿No debería de ser el primero que buscamos? Pero no, cuando todo te falla, entonces le buscas. Así le hacemos. Y luego queremos hacer tratos. Dios, si tú me ayudas, yo y trata uno de hacer tratos. Y cuando Dios no hace lo que nosotros queremos, ¿sabes qué hacemos? Hacemos berrinche. Y muchos de nosotros ya no venimos a la iglesia porque estoy enojado con Dios. ¿Estás enojado? ¿Enojado por qué? ¿Qué te debe Dios? No, es que yo le dije que hiciera y no me contestó. ¿Existe Dios? ¿Es de a de veras Dios? ¿Sabes qué Dios está diciendo? No. No se trata de si yo soy de a de veras. La pregunta es, ¿eres de a de veras tú? ¿Estás dispuesto a seguirme y confiar en mí porque yo sé mejor? No. Pues ¿qué hace Jacob? Le dice Dios, le tengo miedo a mi hermano. Si tú me sacas de esta, yo te prometo que ahora sí de veras, Señor. Te prometo una manda. Famosas mandas, ¿verdad? Si tú, entonces yo. Así es la inmadurez del amor que busca lo que uno quiere, no lo que es mejor. El hermano Esaú viene en camino, pero esa noche algo misterioso sucede. Un guerrero viene a su encuentro y no sabe quién él es. Pero ¿sabes qué la historia nos dice ahí? Génesis 32. Que este guerrero es Dios mismo y está peleando con Jacob, y Jacob no se rinde y está peleando. Pero después de un rato Dios dice, ¿sabes qué? Ya es suficiente. Extiende la mano, toca su cadera, lo tira y Jacob le dice, no, por favor, bendíceme. Y Dios lo bendice y le da un nuevo nombre. Su nombre, Israel, significa el que lucha con Dios o Dios lucha. Es un poquito ambiguo. Pero está diciendo Jacob, toda tu vida has estado luchando por conseguir algo que yo quiero darte. ¿No sería más fácil si me dejas luchar por ti? Y Jacob se va caminando y cojeando, y su hermano Esaú lo recibe con gracia y lo perdona. Y quiero que veas lo que le pasa a Jacob. Ahí en el capítulo 33, después de que se encuentra con su hermano, él tiene un encuentro en el versículo 18. Mira lo que dice. Génesis capítulo 33, versículo, dame un segundito, ¿dónde estás? Versículo 19, después de que regresa dice, compró una parte del campo, versículo 18, después que Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, acampó delante de la ciudad, compró una parte del campo donde plantó su tienda, de mano de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 monedas, erigió allí un altar y lo llamó El Elohe Israel. ¿Qué hizo Jacob? Construyó un altar para adorar a Dios y le llamó Dios, el Dios de Israel. Jacob por fin se dio cuenta, sí, Señor, tú eres mi Dios, yo soy tuyo, no más trucos, yo te creo. ¿Y después qué? Los siguientes capítulos, capítulo 33 al 49, no tengo tiempo de contártelo todo, pero es la historia de la familia de Jacob. Déjame resumírtelo. Jacob se da cuenta que él no tiene que acaparar la bendición de Dios que puede darla, porque primero es de su gracia desde que antes que naciera. Segundo, es por obediencia a su palabra, no por su propio esfuerzo. Esaú lo podría haber hecho pedazos, pero al rendirse a Dios, Dios es fiel para hacer lo que Él promete. Dios le prometió, yo voy a estar contigo y te voy a proteger, y Dios lo cumplió. Cuando tú crees en Dios, Dios lo va a hacer. Él es Dios omnipotente. Pero al final, Jacob tiene hijos, tiene 12 hijos. Y cuando tenemos hijos, o repetimos los mismos errores o Dios nos rescata y somos de bendición. De sus 12 hijos, la mujer que él amaba, Raquel, tuvo un hijo. Y adivina qué,
Su hijo José se convirtió en su favorito. Los otros hermanos lo odiaron a José y lo odiaron tanto que un día planearon matarlo. Pero como eran buenos muchachos, en lugar de matarlo, lo vendieron como esclavo. Qué buena familia, ¿verdad? Lo vendieron de esclavo a Egipto. Y al ir de esclavo a Egipto, Dios en su providencia bendijo a José y le permitió convertirse en el gobernador de Egipto. Muchos años pasaron. Después hubo un hambre en la tierra de Canaán y Jacob y toda la familia acabaron yéndose a vivir a Egipto. Y allí en Egipto Jacob aprendió algo. Jacob toda su vida se había aferrado su corazón a lo que él amaba. Primero, los privilegios de la primogenitura y se dio cuenta que Dios se los quitó. Segundo, la mujer que él amaba, Dios se la quitó. Tercero, en su vejez su hijo amado José y Dios se lo quitó. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios no solamente es para bendecirte a ti, sino para bendecir a otros a través de ti. Al final de su vida, en el capítulo 49, ve conmigo a Génesis, ya es a punto de morir Jacob. Jacob se da cuenta de algo increíblemente poderoso, hermanos. Capítulo 49, yo sé que se nos está yendo el tiempo, pero vale la pena, ese vale la pena. Génesis capítulo 49. Génesis 49. Jacob está a punto de morir y manda llamar a sus 12 hijos. Recuerda, Abraham solamente bendijo a Isaac. Isaac solamente bendijo a Jacob. A Esaú le dio una bendición secundaria, pero a Jacob, la bendición de Abraham es para Jacob. Pero aquí Jacob se da cuenta de algo. Dios le dijo que a través de él iba a bendecir a todos. Jacob llama a sus 12 hijos. 12. ¿Quién más tuvo 12 discípulos? Jesús. Jacob llama a sus 12 hijos y a cada uno de ellos les bendice, uno por uno. ¿De qué se da cuenta de Jacob? Que la bendición que toda su vida él buscó, el verdadero amor que toda su vida él buscó, era el amor de Dios. Y que no solamente era para que él lo tuviera, era para que él lo compartiera con otros. Jacob bendice a todos sus hijos y escucha lo que dice Génesis capítulo 49, versículos. Al final, cuando bendice a José, versículo 26 dice, las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis padres. ¿De qué se dio cuenta Jacob? Cuando Dios bendice, cada generación lo hace para que a través de ti la bendición se multiplique y no quede en ti, que sea pasada a tantos como sea posible. Entonces, ¿cómo es que nos convertimos en discipuladores? Cuando nos damos cuenta que la bendición de Dios no es para acapararse, sino para compartirse. ¿Eres tú una persona que busca ser bendecido todo el tiempo o que buscas bendecir? Voy a terminar con esto. La humildad es la marca de un discipulador. Humildad es poner las necesidades de otros antes que de uno. Quien motivado por el amor de Dios dirige a otros a la bendición de Dios. Hermanos, próxima semana es nuestro 75 aniversario. Tenemos un solo servicio. Déjame decirte, yo detesto, como persona que creció hablando español solamente, yo detesto los servicios en inglés donde nos invitan a estar juntos. Te voy a decir por qué. Porque se siente como que te invito a mi fiesta, ¿verdad? Y yo a veces ni entiendo ni me gusta, pero déjame decirte, esa no es la razón por la que estamos haciendo un servicio. Déjame decirte por qué estamos haciendo un servicio. Esta iglesia ha estado aquí 75 años en una comunidad que está cambiando. 1/3 de nuestra comunidad es hispanohablante, 1/3. Sin ti, esta iglesia no puede ser lo que Dios quiere que seamos en un futuro. Dios te está llamando no solamente a que tú recibas la bendición de tener donde adorar, de ministerios. Dios te está llamando a que tú seas el instrumento de bendición para esta iglesia. Esta iglesia te necesita nuestro ministerio en español. Dios me llamó a servir aquí junto con el pastor Roberto y todo el equipo porque por la gracia de Dios yo he pasado de ser una persona que era la carga en el ministerio a ser un siervo que puede dirigir a otros a la bendición de Dios. Estamos aquí para bendecir. La próxima semana quiero pedirte que tú no vengas a hacer algo que te guste. Quiero pedirte que tú vengas a ser una persona que le muestre a la iglesia que la cosecha ya empezó,
y que estás dispuesto a ser parte de un equipo que quiere bendecir a otros. ¿Dónde? Ya no es el anglo, ya no es el hispano, somos hermanos en Cristo. Todos los que recibimos la bendición de Dios, ahora la damos. ¿Estás dispuesto a ayudar con eso? Entonces, si tú puedes, próximo sábado vamos a tener nuestro banquete aquí en el gimnasio a las 5 de la tarde. Si no te has anotado, anótate, es gratis. Pero vamos a celebrar juntos lo que Dios está haciendo y lo que va a continuar haciendo a través de nosotros. Y el domingo, el servicio es a las 10:30 aquí mismo. Vamos a hacer un servicio juntos. Va a tener elementos en español e inglés, pero no solamente español e inglés. Tenemos brasileños, ¿verdad? Tenemos coreanos, tenemos personas de toda la familia de Cristo que ahora somos uno en Él. Pero te necesito, hermano. Necesito que estés aquí para que juntos pintemos una imagen de cómo se va a abrir el cielo por lo que somos aquí hoy. ¿Cuento con tu apoyo? Acompáñame en oración. Ahí en tu lugar, mientras estás orando, déjame preguntarte. ¿Hay algo que en tu corazón de cómo creciste no te deje recibir la bendición de Dios? ¿Hay algo que sigue humillándote o que te causa una baja autoestima? No dejes que lo que la gente te diga defina quién eres. Deja que la palabra de Dios defina quién eres, Cristo Jesús. Cuando las cosas no salen como tú quieres, ¿haces berrinche con Dios? ¿O le dices, Señor, ayúdame a crecer? Señor, ayúdame a ser parte de tu obra. Yo te creo tu palabra, Señor. Dios te bendice a ti cuando tú bendices a otros. ¿Estás dispuesto a pasar de recibir a darte a ti mismo en bendición? Vamos a orar en este momento. Si tú quieres decirle, Señor, aquí estoy y quiero servir, quiero ser de bendición, conforme Dios te guíe, antes de cantar esta canción, te voy a invitar a ponerte de pie. Te voy a invitar a ponerte de pie y decirle, Señor, aquí de pie, yo quiero ser de bendición. Padre, gracias por dejarnos estar aquí. Gracias porque no nos has llamado a calentar una banca o a sentarnos. Tú nos has llamado a responder, Señor. Tú nos has llamado a ser tu pueblo. Tú nos has llamado a pararnos y ser parte de un grupo de gente de bendición, Señor. Así que queremos ser de bendición, queremos darnos para tu obra, Señor. Que esta iglesia pueda contar con el apoyo de cada persona a quien tú bendices, Señor. Te adoramos, te damos gloria. Y más que nunca, queremos ver lo que vas a hacer. En el nombre de Jesús. Amén.